es un día que más tranquilito, pero no porque haya dejado de haber información en Morena de manera particular después de todo lo que desató el resultado de la encuesta en la semana pasada y cuyo fin de semana fue también muy intenso en términos de particularmente la reacción de Ebrard sobre si se va o se queda, y pues está siguiendo su curso, Alejandro. El recurso de inconformidad, llamémoslo así, la impugnación, se le puede decir también, la queja que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es el órgano dependiente del Consejo Nacional de Morena, que resuelve pues los conflictos internos. Esta comisión pues va a atender, tiene según el reglamento de la propia comisión, un mes para desahogar cualquier recurso. Y este es de enorme relevancia. Lo que me ha sido informado de manera extraoficial es que del mes, Alejandro, que se lleva el desahogo de una queja, pues habrá una respuesta antes, en 2 semanas a más tardar, sobre este recurso que presentó Marcelo Ebrard sobre la encuesta que definió como la ganadora y por tanto la coordinadora de los comités de defensa de la transformación a Claudia Sheinbaum. Pues sí, yo creo, Álvaro, que ahí igual me equivoco, pero lo que más le conviene, creo yo, a Morena es acelerar el cerrar ese capítulo con Marcelo Ebrard, lo cual a su vez va a desatar otras decisiones. O sea, en la medida en la que Morena decida pronto, en esa medida cierra para Morena pues ese capítulo, el capítulo de la elección cuestionada por Marcelo Ebrard, y a su vez coloca a Marcelo Ebrard en la orilla de la decisión. Si mañana la comisión decide, por ejemplo, que después de revisarse con rigor, palabra que utilizó hoy Mario Delgado, decide que no hay fundamento para la queja, mucho menos para lo que es la exigencia de Marcelo Ebrard, que es anular el proceso, en ese momento inmediatamente se ve obligado, le manda la pelota a Marcelo Ebrard. O sea, ya Marcelo Ebrard con esa pelota, su juego no tiene ya mucho, Álvaro. Está frente a una cancha y es encestar o no encestar, punto. O sea, ya Marcelo no tiene más que él mismo, pues caminó hacia ese punto y él estaba buscando ese punto, supongo, porque pues, lo considero un hombre inteligente. Él estaba encaminando todo para llegar al momento que está a punto de desatarse. Entonces, ¿para qué dilatar más? Hacerlo con rigor, pero ¿para qué tardarse más en la toma de esa decisión? Esa decisión va a poner a Marcelo inmediatamente en el carril que él mismo deseó para ese momento, que es la última conferencia de Marcelo Ebrard, donde dice, si no se resuelve a mi favor, entonces me voy a ir. Y creo que Marcelo ha tomado, porque él sabe que lo que está pidiendo es casi imposible, ha tomado la decisión de irse. El tema es cómo se va. Sí, ese es el asunto. Ese es el gran tema. ¿Cómo se va a ir? Sí. O sea, le va a dar la espalda al presidente López Obrador, se va a ir con cordura. Va a azotar la puerta. Híjole, yo lamento decir, Álvaro, que la puerta la azotó el día de la elección. Esa puerta la azotó el día de la elección. Ya eso ya es... queda. Yo Tú ves que hay quien dice medio cuerpo de Marcelo está fuera de Morena, pero cuando tú dices la azotó, significa que también está dentro o está fuera. Yo creo que está fuera y que hay posibilidad remota, muy remota, de que por alguna razón, con algún acuerdo directamente negociado con el presidente López Obrador, él pueda regresar. Híjole, yo no creo que ya
el asunto del presidente López Obrador, porque el que bastón pasa de mando está, lo tiene no, Claudia. pero él tiene el gobierno. O sea, todavía existe la posibilidad, digamos, de decirle, Marcelo, concluye conmigo. A la Camacho Solís. A la Camacho Solís. Porque acuérdate que, Claro. que cuando Carlos Salinas, el 26 de noviembre de 1993, define que será Luis Donaldo Colosio el candidato priista a la presidencia, Manuel Camacho Solís pues renuncia a la regencia de la Ciudad de México. Sí. Pero Salinas le dice, espérate, Lo vete manda a la Secretaría de Relaciones a Exteriores. Relaciones Exteriores. Y luego después, Manuel Camacho Solís se propone, renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se va a una comisión sin paga, que es lo que él va a hacer a Chiapas. Un trabajo reconocido porque tenía la habilidad, como las habilidades que tiene Marcelo, un trabajo reconocido en su momento que llegó a qué, a nada, a poco. Había muy pocas posibilidades de que hubiera una negociación que fuera fructífera, como sucedió después con Ernesto Zedillo y con la comisión con Ernesto Zedillo. O sea, Ernesto Zedillo llegando luego a perseguir a todo mundo, y ese personaje Zedillo, Álvaro, pues bueno, es un personaje que va a meritar una revisión más profunda, porque la idea que se vendió sobre Ernesto Zedillo, abro ese pequeño corchete siempre, El demócrata. que la del demócrata, y fueron las élites intelectuales las encargadas, Álvaro, porque tú ves los libros que hay de referencia sobre Ernesto Zedillo y todos lo plantean como el gran demócrata, el Suárez de España, el Lagos, no, o sea, ese tipo de personaje que sirve en una coyuntura y que empuja o facilita el tránsito hacia un periodo más democrático. No, la única habilidad del personaje fue concretar un proyecto de Carlos Salinas de Gortari. Es más neoliberal que Carlos Salinas de Gortari, por un lado; por el otro lado es más represor que Carlos Salinas de Gortari, y por el otro lado concreta lo que Salinas había imaginado desde que sienta por primera vez a los panistas en su oficina. O sea, pero me salgo de ese y me voy a Camacho. En efecto, Camacho se va al tema zapatista y lo agarra allá en activo el asesinato de Colosio, episodio que ya hemos comentado aquí, que termina siendo literalmente repudiado. Sí, y la posibilidad de que Marcelo Ebrard acepte un cargo otra vez en el gobierno del presidente López Obrador, pues sí, es una posibilidad. Yo también la veo muy remota, Alejandro, muy remota, porque creo que también Marcelo Ebrard merece que ser candidato a la presidencia de la República. Se ha preparado muchos años para ello. No lo pudo ser por Morena. Puede perfectamente serlo del partido que está esperando un candidato porque no tiene, que es el partido Movimiento Ciudadano. Pero difícilmente, desde mi perspectiva, podría ganar. Pero sí le da a Marcelo Ebrard la posibilidad de convertirse, pasada la elección, en dirigente del partido Movimiento Ciudadano, y desde esa posición, con la fuerza legislativa que él mismo va a empujar para el partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque sí les levantaría sin duda la votación, por lo menos más del 7% que MC obtuvo en el 2021, con esa capital político se puede convertir en el dirigente de un partido que sea oposición a Claudia Sheinbaum y impulsar esa agenda progresista que enarbola Marcelo Ebrard, que ha enarbolado Marcelo Ebrard desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Tendría, digamos, que autoridad política para poder impulsar esa agenda, una agenda progresista, no una agenda de derecha. Y esa agenda progresista, por supuesto que ni modo que la rechace Claudia Sheinbaum o sus
Lo cual te lleva a un segundo momento, que es muy interesante, justamente lo acabas de dibujar, que es Marcelo Ebrard, ya montado en ese partido, con la agenda en su mano, con esa agenda, una agenda que coincide en mucho con la agenda de Claudia Sheinbaum, tanto así que en realidad Morena estaba decidiendo entre ellos dos. Sí, eso te habla de la afinidad que existe en la agenda. Lo cual te lleva a lo siguiente, Álvaro, que va a ser muchísimo mejor, por ejemplo, que Marcelo Ebrard, a estas alturas, que Marcelo Ebrard brinque a Movimiento Ciudadano, según este segundo escenario, brinque a Movimiento Ciudadano, porque entonces se convierte en un partido político que quiere construir. A ver, lo pongo más simple todavía. ¿Qué sucede si el plan C, tal cual, el plan C del presidente López Obrador no se logra necesariamente en las urnas y de manera muy legítima, apenas llegando la nueva legislatura, estoy hablando de septiembre del 2024. En un año exactamente. En un año, cuando ya esté la nueva legislatura, ya con, digamos, con ese nuevo MC, digamos, sea más fácil sentarse para Morena, PT, Partido Verde, con los votos que le falten, con Movimiento Ciudadano, para sacar una agenda mínima y congruente con el proyecto de transformación. Simple y sencillamente. Lo cual, Álvaro, abre una posibilidad. Que la salida de Marcelo Ebrard sea una salida muy bien conversada, que exista la inteligencia desde las dos partes para que sí haya una salida tal cual, platicada, conversada, y que le sirva a la agenda progresista tan pronto, ¿sabes cómo cuándo? Dentro de un año. El plan C, si no logran en las urnas, es totalmente legítimo que se logre en el Congreso un acuerdo con el nuevo MC, lo cual también voy a una tercera cosa, lo cual también plantea, yo creo que si ese escenario se diera, también se plantea ahí, creo yo, el fin de los partidos políticos tradicionales. O sea, si realmente hay un brinco de Marcelo Ebrard bien platicado, bien advertido, donde no haya ofensas, porque las ofensas matan todo. La posibilidad del diálogo se detiene en el momento en el que se convierte en ofensa. Creo que ahí es donde todavía hay una, digamos, frase que está ahí, pero es cuando se trata el bien de la nación, yo creo que va a haber manera de resolverlo, punto. Pero imagínate tú, Álvaro, si ese Movimiento Ciudadano se convierte con Marcelo, como es muy probable que pase, en una segunda fuerza electoral, es muy probable que suceda, Álvaro, que los tres partidos políticos más viejos del país, vetustos, podridos, no digo que no la política no esté podrida en lo general, pero que esos tres partidos se vayan a un tercer lugar, Álvaro, es el anuncio. Primero, el PRI casi desaparece. El PRD literalmente se termina, se acaba, punto, se le retira el registro. Ese es el escenario que tiene el más probable para el PRD. Se queda el PAN. Y luego hay una reagrupación en esos tres partidos de todo ese conservadurismo que anda suelto por ahí, que le gusta, que sueña con el regreso al pasado y se reagrupa aquí. Se queda en una tercera posición. Movimiento Ciudadano brinca a una segunda posición. Imagínate tú las posibilidades que existirían para el país que un Movimiento Ciudadano realmente comprometido con la agenda, no con las payasadas que trae ahorita, que no sabes. O sea, yo estaba oyendo a Salomón Chertorivsky, un anuncio que trae ahí, quiere revivir el seguro popular, o sea, quiere regresar a Felipe Calderón. Eso es lo que ofrece. Además, él no puede. O sea, él no puede, se va a postular en la Ciudad de México, pues si no, ¿a dónde se va a postular a la Ciudad de México? Y es muy probable que saque un 6%, un 5%. O sea, pero su sueño y el sueño de muchos que están metidos ahí en Movimiento Ciudadano en este momento es un regreso al pasado, Álvaro. Entonces, una agenda de Marcelo en Movimiento Ciudadano podría implicar realmente una transición que se daría
en tiempo récord hacia nuevos partidos políticos y el fin de los viejos partidos tradicionales. Hacia un nuevo régimen de partidos políticos. Ahí está. Que no solamente es necesario, sino urgente. Mire, hace exactamente 3 horas, Dante Delgado, el jefe del partido Movimiento Ciudadano, ha ratificado lo siguiente: sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora sin poder no va a poder y va a perder. Fíjate, hasta poeta salió Dante Delgado. Tiene razón. Bueno, precisamente de esto estamos hablando. Al partido Movimiento Ciudadano le hace falta un candidato presidencial. No tiene. Sus cartas eran 2. Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, que ya dijo no, porque le hace falta aprender, él mismo lo reconoce. Y 2, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que dijo no, porque no estoy de acuerdo tampoco con Dante Delgado. La carta que están más o menos jugando es la de Samuel García. Y las condiciones políticas que Samuel García tiene en Nuevo León lo hacen inviable. El Congreso lo domina el PRIAN. Y el PRIAN se está saboreando que Samuel García deje la gubernatura para poner ellos al interino, por la mayoría que tienen en el Congreso. Es decir, Movimiento Ciudadano, este partido político de Dante Delgado, no tiene candidato. Pero hay un personaje que se identifica con este partido político, que ya han trabajado juntos, no solamente en 2015 cuando buscó Marcelo ser diputado por MC, no, cuando MC y antes Convergencia fueron aliados del PRD con Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012, es decir, los vasos comunicantes vienen de más tiempo que el 2015. Y en ese sentido, MC no tiene candidato presidencial y Marcelo Ebrard no tiene partido para ser candidato presidencial. Se juntan las dos cosas. No es... El hambre con la necesidad. Vamos a decirlo, no lo diría yo el cesto para el garrero. No, pero el hambre para la necesidad, sí. Y no está mal. La otra es que Marcelo efectivamente decida quedarse. Yo no veo ese escenario. Como secretario de Gobernación del gobierno de Claudia Sheinbaum... No lo veo. No lo veo. Si él mismo dijo, jamás nos vamos a someter a esa señora. Y la Secretaría de Gobernación va en jerarquía debajo del presidente, de la presidenta, hipotéticamente hablando, Claudia Sheinbaum. Entonces, también es otro asunto que yo creo que es muy práctico en ese sentido. Marcelo puede perfectamente irse después de que dijo, he sido agraviado, pero hoy muere. Quédense con este partido y yo me voy a un nuevo proyecto. ¿Y habrá gente de Morena que se vaya con él? Sí, eso nunca es conveniente para cualquier proyecto, pero es mejor a mantener una relación viciada que le hace daño a los dos, como los matrimonios, o como en las relaciones de pareja, o como en las relaciones humanas, tan simple como eso. Pero, finalmente, no lo olvidemos, aquí lo platicábamos, claro que hay confrontación y hay diatribas, es la disputa por el poder, claro, entre políticos profesionales, eso tampoco nos debe dar miedo. No. Ni debe generar nada. Siempre y cuando no transite hacia hacia la ofensa, Álvaro. No, bueno. Porque Marcelo
lo siento, ya ayer estaba más sereno. Lo sentí más sereno ayer, bien Pero por es él. normal también, Alejandro. Estás en el momento, hay una emotividad. Sí, pero tiene que conservar la cuadratura porque eso es todavía más profesional. Que demuestre que es un hombre profesional, yo creo que confío en que lo vaya a demostrar y diga, bueno, a ver, gracias, ahí nos vemos. Dice Dante Delgado en ese tuit que es su tercera razón, que es de la carta, ¿no? Que Es él publicaba. la segunda carta abierta a las Correcto. y los ¿Qué es mexicanos. ¿no? Que razón 3. El texto completo dice: no se puede construir futuro con los partidos que mayor rechazo generan en la sociedad y que son, para los mexicanos, sinónimo de corrupción. Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gobernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora sin poder ya no va a poder y va a perder. En efecto, o sea, ese es lo que Dante Delgado se ha mantenido porque tiene toda la razón, Álvaro. O sea, tiene toda la razón. Si aprovecha ese impulso, las únicas ocasiones en que a Dante Delgado realmente le ha ido bien en una elección presidencial, las únicas ocasiones es con Andrés Manuel López Obrador. Sí. O sea, con Anaya, cuando fueron con el PAN, les fue de la fregada. Sí, casi pierden el registro. Casi pierden el registro. O sea, ¿en cuánto quedan, Álvaro? Yo recuerdo, híjole, 6%. Te necesito verificarlo, pero en el 2021 sacaron 7. Oye. A ver. No, creo que no era un poquito más bueno. En el 21, 7%. Ah, en el 21, sí. Sí. Yo digo en el 2012. En el 18, en el 2000, no, en el 18 primero con Anaya. En el 18 con Ricardo Anaya, el partido Movimiento Ciudadano obtiene solamente 27 diputados. Déjame ver. A ver, mientras 27. lo buscas, leo el punto 4 Sí. de esa carta, que es justamente en ese sentido. Dice: no volveremos a cometer el error, el punto 4 de su carta, de la carta de Dante Delgado, donde dice: no volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado. En 2018 escuchamos la voz que clamaba por una unión de membretes, bajo el falso argumento de que era por el bien del país. Nos unimos a un frente nacional y las consecuencias fueron funestas. Llevamos al Congreso a legisladores de otros partidos que terminaron entregándose al presidente y apoyando sus reformas más retrógradas. Nuestro movimiento tuvo uno de los peores resultados electorales de su historia. Perdimos nuestra identidad y la confianza de la gente. Tardamos años en recuperarnos y en convertirnos nuevamente en una opción. Tardamos años en recuperarnos. A ver, ahora sí, dibújalo con números. Claro. ¿Por qué dice eso Dante Delgado? ¿Sabes cuánto obtuvo el partido Movimiento Ciudadano en el 2018? A ver. 4.88%. Bueno, ahí está. Es una debacle. 4.88%. Es debacle. O sea, hacerle caso a Enrique Alfaro, a los Enríquez Alfaros de aquel momento, Álvaro. O sea, porque Enrique Alfaro está, obviamente. ¿Quiénes hablan con Enrique Alfaro que los que están a friegue a Dante Delgado? O sea, a Enrique Alfaro lo cilindrean una élite, un puñadito de intelectuales, de medios de comunicación, de periodistas. Son con los que habla Álvaro. Son los que lo consideran Mariano Otero, para terminar pronto, hombre.